otro, ¿no? Sí. Bueno, Hola, hola, espero que estén muy pero muy bien. Aquí con ustedes, nuevamente Marcelo Duraes, desde Buenos Aires, Argentina, director de Universo Ignis y uno de los organizadores de este maravilloso viaje titulado como el Viaje del Héroe. Sí, tarotista e instructor de mancias. Y nada, primero que nada agradecerles nuevamente por estar acá acompañándonos desde el día uno. Y bueno, contarles de que estoy súper contento de estar aquí con ustedes y además acompañado de dos grandes amigos y colegas con los cuales hemos trabajado en esta ponencia, presentación. Aquí conmigo, Alex Berrocal y Marisol Oyes, les doy el paso. hola, ¿cómo estáis? Yo estoy muy feliz también de estar aquí. Otra vez de nuevo, es mi segunda vez en el viaje del héroe. La primera vez, el primer año estuve con la ponencia del carro, que es una carta que conecta muy bien conmigo y no me ha tocado, no me he visto en otra que tener que conectar con, con la carta de la torre, que es el arcano que nos ha tocado a Marcelo, a Marisol y a mí. Una carta que da mucho miedo cuando aparece en las lecturas, pero que tiene su punto. Yo le he cogido cariño, Marcelo, a la carta. Y otra no nos queda. No nos queda otra. Y Creo que, aparte, no nos queda creo otra, pero es un reto, era una carta que era un reto. La verdad es que- que lo cogí con entusiasmo, lo cogimos con entusiasmo. Y bueno, hemos descubierto muchas partes de esta carta que me he liado. No, no, tranqui, tranqui, seguimos, acá no pasa nada. Eh, La verdad que sí es un reto, fue un gran reto el que nos haya tocado esta carta, porque el año pasado cuando nos tocaron nuestros arcanos, como él dijo, a Alex le tocó la carta de la torre en su momento, a mí me tocó la carta de la muerte, a Marisol le tocó la carta de la luna, me acuerdo. Ah, Eh, Marisol le tocó la luna. Ujú, a Es Marisol. verdad, sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Este año nos tocó la torre, que ya cuando nos tocó sabíamos que algo nos traía esta carta, así como nos pasó, Ay, ya. que tuvimos que trabajar con esa energía. Ahora hay que ponerse serios, sí, muy bien que le hayas dicho, ahora hay que ponerse serios porque realmente estamos viviendo un momento aquí en mi país, en España, un momento torre total. Y es que, como bien sabéis, la Dana, el temporal Dana, la gota fría, realmente está arrasando, en mi comunidad se ha arrasado todo en Valencia y ahora está arrasado en Málaga, está arrasando, está pasando un montón de cosas. Momento torre totalmente, en el que se están cayendo casas, se ha arrasado parte de la comunidad y por eso Marcelo y yo, que estamos los dos aquí, voy a aprovechar para decir que, por si alguien ve esta ponencia y no lo sabía, hemos creado un movimiento, una iniciativa que se llama Tarotistas Unidos por el Mundo. Me das permiso, Marcelo, para decirlo aquí, ¿verdad? En Adelante, el que adelante. estamos, en el que estamos pues intentando ayudar a toda la gente que ha sido damnificada. O sea que esta carta nos ha venido, mira, qué curioso que somos los organizadores y hemos trabajado en esta ponencia, en esta ponencia con este arcano, que es un arcano complicado, ¿eh? Mm. Mm. Sí que cuando alguien lo ve en una lectura, lo primero que dice es, ¡wow! ¡Ah, qué Torre. miedo! Así Ah, que bueno, vamos a meternos ya con lo que es nuestra ponencia. vamos Sí. a ello. Lo especial de esto fue que este año en esta edición teníamos que entrar a la carta desde otra perspectiva, desde un personaje histórico, de serie, película, etcétera. ¿Y a quién elegimos, Alex? Bueno, estuvimos viendo varios. Teníamos ahí, no vamos a decir cuáles, pero sí que teníamos a varias opciones. Y al final, después de barajar opciones, elegimos a Thanos. A Thanos, que para muchas personas les sonará, otras sabrán quién es perfectamente, si son fans de Marvel o de los cómics o del cine. Y para los que no sepan quién es, yo creo que va a ser una buena manera de entender la energía de esta carta a través también de este personaje, con sus cosas en común, ¿vale? Tiene una energía que es muy parecida. Exacto, amigo. Así que el que no entiende esta carta, esta ponencia va a ayudarlos a entrar a esta carta y a tener toda la información que necesitan. Y eso es lo mejor de esta edición, ¿eh, Marcelo? Lo mejor de esta edición es esto, que a veces las cartas por sí solas, y más a ver, para la gente que desconoce un poco el mundo del tarot, a veces pueden ser un poco difíciles, ¿no?, de entender, pero con esta edición del viajero es una masterclass cada ponencia para poder entender a través de qué mejor manera, a través de la energía de los personajes y a través de los personajes en sí. O sea que vale la pena. Ahora lo vais a ver, ahora lo vais a ver.
Así que bueno, amigos, ¿qué les parece si arrancamos? Nosotros lo que vamos a hacer en este momento es apagar nuestras cámaras para no generar distracciones y Exacto. nos adentramos a esta ponencia. Vamos como un relámpago, nunca mejor dicho. Pues vamos a comenzar hablando de la torre. La carta de la torre en el tarot es una de las más impactantes visualmente y conceptualmente. Es esa carta que cuando aparece una lectura dices, ¡oh! Simplemente la imagen, aunque no sepas tarot o estás en una consulta de tarot, ya te provoca como un poquito de mal rollo, ¿no? Representa un cambio forzado, a menudo repentino, que desmantela lo que parecía sólido y estable en nuestras vidas. A nivel espiritual y psicológico, la torre nos muestra que nuestras creencias o estructuras de vida, que parecían inquebrantables, estaban construidas sobre cimientos inestables. Esta carta nos confronta con una verdad esencial. Todo lo que es falso, ilusorio o innecesario debe caer para dar paso a algo más auténtico. Y ahora vamos a ver el desarrollo de su significado general para que podamos entender un poquito mejor la energía de este arcano. Bien. Hemos decidido marcar un par de aspectos fundamentales con respecto a esta carta, aspectos que no tenemos que pasar por alto. Y el primero de ellos es destrucción como preludio del cambio. Como sabemos, la torre como arcano mayor es una carta profundamente simbólica que refleja una serie de procesos transformadores a nivel individual y colectivo. La caída de la torre simboliza crisis, destrucción y cambio, pero es mucho más que un simple presagio de desastre. Es también un camino hacia la renovación y evolución. Y como habíamos dicho, la torre es la destrucción como preludio del cambio. Sí, encarna la idea de que la destrucción es necesaria para abrir espacios a nuevas posibilidades. Las estructuras, las creencias y los paradigmas que se derrumban bajo el rayo no pueden sostenerse más. Están obsoletas o construidas sobre cimientos inestables. Este colapso no es meramente una tragedia, sino un paso crucial hacia la transformación. La destrucción elimina lo viejo, lo corrupto o lo ineficaz, preparando el terreno para el surgimiento de algo más alineado con la verdad y la autenticidad. Es decir, esta torre lo que viene es básicamente a sacarnos de nuestra vida todo aquello que tambalea o algo que parece eh, esas estructuras como las cuales queremos como mantener firmes, pero sabemos que en cualquier momento, chao. Exacto, es salir de nuestra zona de confort, pero obligados, como que nos empujan, pero de empujón, un súper empujón. Definitivamente. Las personas que se encontraban atrapadas en una prisión interna, llamémoslas creencias limitantes, relaciones tóxicas, miedos, ahora pueden salir de ese confinamiento. El rayo que destruye la torre es un símbolo de iluminación y liberación. El derrumbe trae consigo una sensación de alivio, ya que aunque lo que se pierde puede ser significativo, abre las puertas a nuevas oportunidades. Bien, Exacto, exacto. Realmente la torre es un cambio inevitable, inesperado. Es algo que no te ves venir y la energía de esta carta es abrupta, no es anticipada, es abrupta. El rayo que la golpea simboliza un evento repentino. Si os fijáis en la carta, este rayo rompe la parte de arriba de la torre y lo que hace es cambiar radicalmente las circunstancias. O sea, en ese sentido, la torre representa la ruptura inesperada de una situación que parecía segura o estable. Y lo más importante, nos enseña que la vida en su naturaleza misma es impredecible. Este tipo de cambio inevitable nos lleva a confrontar el hecho de que nada en el mundo material es permanente y no nos queda otra. No nos queda otra cuando estamos en la energía de la torre de mirar, de subir para arriba, digamos, ¿no? A nivel personal puede representar una revelación repentina que trastoca nuestra visión de la realidad. Nos fuerza como a adaptarnos y a cambiar rápidamente. Las personas que hemos vivido en la negación o que hemos estado, porque me incluyo, todos hemos pasado por la energía de la torre, hemos estado muchas veces cegadas por nuestras propias ilusiones y de repente pues tenemos que ver la realidad, aunque sea dolorosa. Es como si se levantara un velo, permitiendo ver las cosas con claridad. Esta revelación
puede ser de manera personal o puede ser externa, pero lo más importante, siempre tiene el poder de transformar. Bien. Otro de los aspectos que nos trae esta carta es la ruptura del status quo. Eh, a ver, ahí. Sí. Uno de los aspectos más importantes de la torre es que rompe con el status quo, como habíamos dicho, las viejas estructuras sociales, ideológicas o emocionales que han mantenido las cosas en un equilibrio superficial se ven destruidas. A menudo estas estructuras pueden haber sido sostenidas a través del control, la represión o la ilusión. La torre lo que hace es destruir esa fachada y lo que nos hace es obligar a enfrentar verdades incómodas. Esta ruptura no siempre es bienvenida, pero es necesaria para liberar a las personas o sistemas de dinámicas que ya no sirven. En este sentido, lo que quiere decir es que la carta es un símbolo de revolución y cambio social, donde lo que una vez fue considerado inmutable es desmantelado por fuerzas que van más allá de nuestro control. Exacto. Es que esta energía, cuando estamos en la energía de la torre, es incontrolable, es muy difícil, es imposible, diría yo, de poder controlar. Transformación radical. Realmente la torre no simboliza pequeños ajustes, no son cositas pequeñas. O cambios graduales, como por ejemplo podría ser la carta de la muerte, que es una carta en que el cambio es como más gradual. Habla de una transformación radical. Realmente es el derrumbe total de algo que una vez fue considerado invulnerable. Como por ejemplo una relación, una carrera. Esta carta simboliza muchas veces rupturas repentinas, eh, el trabajo, despidos repentinos, o un sistema de creencias o incluso la identidad personal. Es como que a veces nosotros también tenemos este caos interno, ¿no? Que nos obliga a salir de nuestra zona de confort. La transformación que trae la torre es profunda, eso está clarísimo y total, afectando todos los aspectos de la vida. O sea, el momento torre te afecta a todo lo que te rodea. Esta transformación puede ser tanto interna como externa, pero siempre implica una sacudida que nos obliga a replantearnos quiénes somos y cuál es nuestra posición en el mundo. Es como una oportunidad para reconstruir sobre cimientos más firmes y auténticos. Bien, excelente amigo. Otra cosa que podemos remarcar acá es que como toda carta del tarot tiene su parte negativa, también Exacto, tiene su parte positiva, ¿no? Y es que la torre no es solamente todo caos, porque después de esto, ¿qué es lo que viene? Viene algo nuevo, una nueva reconstrucción, algo nuevo. Hay situaciones como que a lo mejor también permiten generar un tipo de purificación. ¿Sí? Hablamos de exacto. purificación a través del caos. ¿Sí? Aunque la torre, como habíamos dicho, es una carta que provoca miedo, también es un símbolo de purificación. El caos que trae consigo tiene una función de limpieza, todo lo que no es esencial, lo que está contaminado por el orgullo, el miedo, la falsedad, es eliminado. La caída es una forma de depuración, tanto física como emocional o espiritual. Las llamas de la destrucción queman todo lo que ya no tiene propósito y lo que queda después de la purga es lo esencial, lo verdadero. Después de la destrucción que trae la torre existe la posibilidad de comenzar de nuevo. La carta marca el fin de un ciclo para abrir un espacio a la creación de algo nuevo, más sólido y auténtico. Aunque el proceso puede ser doloroso, esta carta nos va a traer consigo la oportunidad de reconstruir con una base más firme, más alineada con la verdad y el propósito de la persona. De hecho, en muchas lecturas la torre anuncia el comienzo de un camino espiritual o de autoconocimiento. Qué bueno este punto, ¿eh? Porque realmente cuando entiendes este punto es cuando la carta ya no da tanto miedo, ¿verdad? Definitivamente. Sí, Exacto. Yo creo que todos los que estamos haciendo esta ponencia, todos los ponentes de este viaje del héroe, entendemos esto del comienzo de un camino espiritual, autoconsciencia después de una torre, ¿verdad? Bueno, exactamente. consecuencias ineludibles. A ver, la energía de la torre también habla de las consecuencias.
inevitables de nuestras acciones o decisiones. Claro, las estructuras que se derrumban en la carta simbolizan muchas veces aquellas decisiones que hemos tomado sin una base sólida o las mentiras que hemos dicho para mantener las apariencias. Esta carta, la Torre, este arcano, es una advertencia de que todo lo que no está alineado con la verdad y la autenticidad eventualmente caerá. Me voy a reservar decir que, qué cosas sé yo del mundo que son o que sabemos que son momento torre, o sea, que son torres que no dicen la verdad los cimientos están como que se están a punto de caer, ¿verdad? Seguro que todos tenemos en la mente organizaciones o situaciones o como la torre. No se puede escapar de las repercusiones de haber ignorado la realidad o haber construido en cimientos frágiles. Realmente las consecuencias, sean materiales, emocionales o espirituales, son ineludibles. La torre nos confronta con ellas de manera directa y a menudo dolorosa. Bien, excelente. Y bueno, como último punto, tenemos acá lo que es la visión a largo plazo. A ver. Sí, que finalmente lo que la torre nos enseña es que aunque el colapso parece devastador en el momento, en realidad es una parte necesaria del ciclo de construcción y destrucción. A nivel cósmico espiritual, lo que parece una pérdida total es en realidad el inicio de una nueva etapa. Esta carta nos invita a ver más allá del caos inmediato y a comprender que lo que está ocurriendo es parte de un proceso más amplio de evolución. Lo que se está derrumbando ahora dará lugar a una nueva estructura, algo más sólido y alineado con la verdad, como habíamos dicho, y nos invita a tener paciencia, fe y una visión de futuro mientras nos enfrentamos a lo que es la aparente devastación presente. ¿Sí? Así que, bueno, creo que esto quedó bastante claro. ¿Algo que quieras agregar, Alex, antes de pasar al... Sí, mira, sí, perfecto. Yo quisiera agregar que realmente la torre no es solo una carta de destrucción, no es solo una carta de destrucción, a Ujú. simple vista es una carta que da mucho miedo, pero es como esa liberación, ¿no? Cuando pasamos por el momento torre, es un símbolo de renovación profunda a través del colapso. Es como, no sé, nos confronta con el caos y la incertidumbre, pero también nos muestra que la transformación radical es parte integral del ciclo de la vida. O sea, tenemos que a veces vivir momentos torre para poder, como has dicho bien anteriormente, tener este despertar, el ver las cosas desde otra manera, ¿no? La verdad, la lección de esta carta es que la destrucción es a menudo el preludio de un renacimiento y lo que parece ser una crisis incontrolable es en realidad una oportunidad para construir algo mucho más auténtico y alineado, mucho más alineado con nuestra verdad, la verdad profunda de nuestras vidas. Sí, realmente es una carta potente total. Sí, por donde se vea. Bien. Exacto. Bueno, y ahora nuestra querida compañera y colega Marisol Oces nos va a hablar un poco de lo que es la simbología de esta carta. Sí, sí, yo ahora les voy a hablar entonces de las palabras clave de este arcano, de la torre. La crisis representa una crisis que puede ser tanto interna como externa, que nos empuja hacia el cambio. Esto puede ser un colapso emocional, un conflicto en una relación o el quiebre de algo que nos daba seguridad. Luego pasamos a otra palabra clave, ruptura. Algo se rompe de forma definitiva. Puede ser una relación, una creencia o una forma de vivir que ya no tiene sentido. Esta ruptura es necesaria para abrir paso a una nueva etapa. Siguiente palabra clave, el caos. La carta también habla de caos, del desorden que a menudo precede al orden. A veces es necesario que todo se desmorone para poder reorganizar las piezas de una manera más alineada con nuestra verdad. Siguiente palabra clave, revelación. Cuando todo se cae, lo que queda expuesto es la verdad. Las máscaras caen
y se ven las cosas como realmente son, sin ilusiones ni engaños. Siguiente, colapso. La torre muestra un colapso, pero no uno sin propósito. El colapso es parte de un proceso natural de cambio y renovación. Siguiente, transformación. A través de la crisis que trae la torre, surge la transformación. Este cambio es profundo y significativo y nos lleva hacia un nuevo capítulo en la vida. Liberación. El acto de desmoronarse es liberador, ya que nos libera de ataduras y limitaciones que nos han mantenido atrapados. Y por último, la última palabra clave es destrucción creativa. Aunque la torre puede parecer una carta aterradora, también tiene un aspecto positivo. La destrucción crea el espacio necesario para nuevas construcciones. En la vida a menudo es necesario derribar lo viejo para hacer sitio a lo nuevo. En términos de energía, la torre simboliza una intervención divina, donde algo externo a nuestra voluntad o control interfiere para sacudirnos y obligarnos a un cambio que, aunque a menudo es resistido, es finalmente liberador. Entonces, ¿qué les parecen todas estas palabras clave del arcano de la torre? Así nos puede quedar mucho más claro todo el significado de este gran arcano, que sin duda es súper importante. Nuestra vida está llena de cambios, de transformaciones, de cosas inesperadas que pasan cuando todo está tranquilo, cuando todo está normal en nuestra vida, como si nada, que uno no cree que pueda pasar nada, de repente llega este rayo, este cambio y ocurre la crisis, la ruptura, el caos, se revelan cosas, todo colapsa, todo se transforma, ocurre esta liberación. ¿Para qué? Para poder empezar una nueva etapa y crear nuevamente con las bases de este caos. Esas son las palabras claves. Espero que todo esto igual sirva para que puedan ir entendiendo, ir viendo las cosas, ir entendiendo mucho más todo. Vamos con la simbología de la torre y vamos a comenzar con lo primero, lo más alto, digamos, que vemos que llama muchísimo la atención, que es el rayo. Bueno, el rayo que golpea la torre es un símbolo de intervención divina o destino, que, como los rayos, llega sin previo aviso para desmantelar las estructuras que ya no sirven. Representa una revelación súbita, un cambio que no podemos evitar. El rayo, como bien sabemos, con su energía poderosa y repentina, destruye todo aquello que parecía invulnerable, revelando verdades que han estado ocultas. También este rayo simboliza la iluminación. Es un despertar espiritual que ocurre de manera abrupta, sacudiendo el status quo. Vamos ahora con el fuego. Bien, a El ver. fuego que envuelve, sí. Aquí tenemos el fuego. Sabemos que después de un rayo, si cae en una torre, en un árbol o en el campo, donde sea, muchas veces provoca fuego. Y el fuego que envuelve la torre es un símbolo de purificación y transformación. Sabemos que el fuego en sí, en el tarot, siempre nos habla de esto, de purificación, de transformación. En muchas culturas el fuego destruye lo viejo para dar lugar a lo nuevo. Es quemarlo, que es innecesario o impuro. En este contexto, de este arcano de la carta, el fuego en la carta de la torre no solo simboliza destrucción, sino que también es el proceso de purificación interna a través del cual uno se renueva y se reconstruye. A pesar de la devastación que trae el fuego permite que lo auténtico sobreviva. Bien, Ahora vamos excelente. con estas personas que van cayendo, amigo. A ver qué nos dicen esas personitas que están ahí Que dan miedo, pobres, madre mía, imagínate caer como ellas. Pero ¿por aterrizando qué de nunca? cabeza. Ah, a ver.
Tenemos estos personajes, ¿no? Que están cayendo de esta torre, que nos van a simbolizar figuras humanas que representan la pérdida del control y el colapso de la seguridad, ¿sí? Están siendo arrojadas de una estructura que pensaban que era estable, la torre, lo cual simboliza la caída de los egos o de las falsas creencias. Acá, como verán, esta imagen lo que sugiere cuando nuestras ilusiones se desmoronan, nos vemos obligados a enfrentar la verdad, aunque esto implique caer desde lo alto, ¿no? Las personas cayendo también pueden representar lo que es el derrumbe del orgullo, la destrucción de estructuras de poder que ya no son sostenibles. Bien. Y luego tenemos la torre, que es el símbolo central en la carta y representa estructuras físicas, mentales o emocionales que hemos construido en nuestras vidas. Estas estructuras pueden ser relaciones, trabajos, creencias o incluso la propia identidad de uno, ¿sí? Al ser destruido simboliza la caída de lo que es falso o insostenible, al igual que las torres medievales. Se creía que eran impenetrables y fuertes, pero el rayo y el caos demuestran que ninguna estructura está a salvo de la intervención divina o del cambio inevitable. Exacto. Pues lo que ha pasado aquí en Valencia y en España, ¿eh? Ha venido el temporal y ¡boom! Vamos, no hay estructura que haya podido con ello. Perfecto. Y ahora, bueno, Solchu nos va a hablar de lo que es la corona. Continúo entonces hablándoles de la simbología de este arcano de la torre, explicando la corona, que cae de la parte superior de la torre, es un símbolo de la pérdida de poder o autoridad. La corona simboliza el estatus, el ego y el control, y su caída indica que estas estructuras de poder son ilusorias y temporales. Al caer la corona, se nos recuerda que nadie está por encima de las fuerzas universales del cambio y la transformación. También puede simbolizar la caída del orgullo o la arrogancia, donde lo que se creía invulnerable es vulnerable a las fuerzas del destino. Y por último, el cielo oscuro con nubes, que aparecen en la carta representan el caos emocional y mental que rodea la situación. El cielo tormentoso sugiere incertidumbre, confusión y angustia, mientras las nubes densas indica que no todo está claro. Hay mucha confusión y oscuridad. Este escenario refleja el sentimiento de desorientación que suele acompañar la caída de la torre, pero también es un recordatorio de que las tormentas, por intensas que sean, eventualmente pasan y el cielo despejado vuelve a aparecer. Fabuloso, fabuloso toda esta simbología. Y bueno, todos estos símbolos combinados nos indican un cambio profundo, que aunque traumático es necesario liberar a la persona de falsas creencias o situaciones que ya no son viables, ofreciendo la posibilidad de empezar de nuevo con una base mucho más sólida y auténtica. Y bueno, entramos a nuestro personaje. Ahora sí vamos a dar el motivo de por qué Thanos es nuestro personaje, por qué lo relacionamos con la torre. Y de principio tomamos esta frase, digamos como una frase célebre de Thanos, ¿sí? Exacto. Mm. ¿Qué dice, amigo? Es que no sé si sabré poner voz de Thanos. La realidad, la realidad es que la vida no es justa. ¿Por qué debería serlo? Me sale fatal. Exacto. Que no tengo la voz tan dura como Thanos, pero No, bueno, no, no. imaginároslo con su voz. Voz Exacto. fuerte, voz ¡guau! Potente. Bien, y es que esta frase que nos acaba de decir Alex refleja una visión de la destrucción o el caos como un medio necesario para lograr un renacimiento o un equilibrio justamente en el universo.
lo que guarda una relación con la Carta de la Torre, como habíamos dicho, que simboliza la ruptura de estructuras que parecen estables, la caída de lo que ya no sirve o lo que está basado en ilusiones, lo que genera un proceso doloroso pero liberador, ¿no? La frase de Thanos en este caso expresa la idea de que el orden establecido debe ser destruido para que algo más considerado más justo o equilibrado pueda surgir. Si Exacto. entonces ambas reflexiones sobre la inevitabilidad de la destrucción y el caos como parte de un ciclo más, o sea, más grande, de Sí. alguna forma o traiga la posibilidad de una nueva creación. Bien. Exacto. Y ahora vais a saber, por quien no lo sepa, quién es Thanos. Para la gente que dirá, este hombre, ¿quién es? ¿Quién es Thanos? Bien. Thanos, para los que no lo conocen, es un villano del universo de Marvel, Marvel Comics, conocido por ser uno de los antagonistas más poderosos y temidos en el cosmos. Fue creado por el escritor y artista Jim Starlin y apareció por primera vez en el número 55 de Iron Man en 1973. Y bueno, Thanos es un titán proveniente de la luna Titán, que orbita Saturno y es un ser con habilidades sobrehumanas, incluyendo fuerza, durabilidad y una inteligencia brillante. Su obsesión central, y en el universo cinematográfico de Marvel, es obtener las gemas del infinito, o piedras del infinito en las películas. Estas gemas le otorgaban el control absoluto sobre varios aspectos fundamentales del universo: tiempo, espacio, poder, mente, realidad y alma. Y con ellas Thanos busca destruir la mitad de la vida en el universo en un intento de equilibrarlo y salvarlo, entre comillas, de la desaprobación y el agotamiento de recursos. Este objetivo está motivado por su creencia distorsionada de que está haciendo un bien mayor, aunque esto lo convierte en un genocida despiadado. Uy, esto me suena a momentos históricos de muchos Thanos o algunos Thanos que han habido en la historia de la humanidad, ¿eh? Que creen que Ujú. están haciendo un bien y lo que están es cargándose el mundo. Me suena mucho a uno, ¿eh? Que llevaba bigotitos. Mira, El universo... ¿Eh? no, Dime, no. dime. Después vamos a ir como ahí, quizás tirando algún que otro personaje finalizando, porque sí, teníamos un abanico de posibilidades. Exacto, Bien. exacto. Bueno, las gemas, si la veis en la diapositiva, veréis que en el guante lleva como unas gemas, la veis roja y amarillo. Ahí están las gemas las gemas del infinito, que ¿cómo se dice? Tan ambicionadas no se dice. Sí, Ambi- sí, sí. Tan deseadas por Thanos, vamos. Exacto. Exacto. Bueno, el universo Marvel Thanos es interpretado por el actor Josh Brolin y es el villano principal de la saga del infinito, que culmina en Avengers Infinity War de 2018 y Avengers Endgame. Eso para los fans de los cómics y los fans de Marvel sabrán exactamente a qué me refiero. En Infinity War logra reunir todas las piedras del infinito y con un chasquido de sus dedos elimina la mitad de toda la vida en el universo. Lo que es conocido como el, entre comillas, blip. Sin embargo, en Endgame, los Vengadores logran revertir su acción y derrotarlo. Os recomendamos las películas, ¿eh? Thanos es un personaje, o los cómics. Los cómics son siempre mejor que las películas realmente, ¿eh? Pero bueno, estas películas están muy bien logradas. Thanos es un personaje complejo que mezcla su brutalidad con una filosofía trágica. Su relación con la muerte, ¿eh? Representada en los cómics como su amor literal hacia la entidad cósmica como conocida, o sea, conocida como muerte, como nombre propio, es un componente clave de su psicología. Bueno, ahora vamos a ver, para que podamos entender las similitudes entre Thanos y la Torre. Bien. Bueno. Una de las, acá podemos ver Thanos como la torre, es un poco el análisis arquetípico, ¿sí? Y una de las similitudes es la destrucción como un proceso inevitable,
La carta de la torre simboliza, como habíamos dicho, una destrucción repentina, inevitable y radical, ¿no? En las lecturas su aparición sugiere que algo debe desmoronarse para que se pueda reconstruir una nueva realidad, algo más sólido y estable. Esta energía es muy similar a la que nos representa Thanos, particularmente en lo que es el universo cinematográfico de Marvel. Su filosofía de equilibrar el universo, al eliminar la mitad de toda la vida, se basa en su creencia de que el caos y la destrucción son realmente necesarios para prevenir una catástrofe mayor. Al igual que la torre, Thanos cree que su acto de destrucción es un mal necesario para un futuro más estable y, digamos, equilibrado. Bien, vamos con el siguiente, eh, Exacto. que es el colapso de las viejas estructuras. La torre muchas veces representa, como habíamos dicho, la caída de estructuras obsoletas, creencias, instituciones o relaciones que ya no sirven a su propósito, ¿sí? Thanos en lo que es en la búsqueda por reunir las gemas del infinito y ejecutar ese chasquido. Sí, me encanta. Voy a usar el chasquido de Alex. Yo estoy aquí haciendo la entre Eh, bambalinas hasta aquí. Simboliza lo que es el colapso de un antiguo sistema de abundancia descontrolada. En su mente los mundos se están destruyendo por la sobrepoblación y el uso insostenible de recursos. Por lo tanto, él lo que hace es actuar como el agente de la torre, derribando esas viejas estructuras para forzar lo que sería un reinicio. Otro de los puntos es la fuerza de lo inesperado, ¿sí? La torre lo que nos suele traer consigo son eventos inesperados que sacuden la vida de las personas o las estructuras sociales, algo que Thanos representa en Avengers Infinity War. Los Vengadores y el resto del universo son tomados por sorpresa cuando Thanos logra reunir todas las gemas del infinito y ejecuta su plan. La magnitud del impacto, es decir, la desaparición de la mitad de la vida en el universo, para los que no han visto la película, Spoiler, eh, aquí eso va a ser spoiler, ¿eh? Vamos a hacer un poquito de spoiler, pero sí, bueno, sí, sí, es sí. necesario para que entiendáis. Claro. Refleja lo que sería el tipo de crisis devastadora que suele estar asociada con la torre, ¿no? Nadie estaba preparado para que el colapso total que trajo consigo Thanos, lo que encarna la naturaleza abrupta y destructiva de la carta, justamente. Em, Exacto. Thanos realmente, cuando estás leyendo los cómics o viendo las películas, lo pintan o es como uno de los peores villanos, digamos, como el más poderoso del universo. Luego también tenemos, por suerte, a heroínas muy poderosas como la Bruja Escarlata y que también pueden hacerle frente, pero realmente necesitamos todos los superiores para poder derrotar. Fijaros la magnitud de Thanos. exacto. Bueno, aquí vamos a ver la destrucción para la evolución. Y como has dicho antes, amigo, aunque la torre es vista como una carta negativa, también tiene su parte buena, como todas las cartas del tarot, ¿eh? Todas las cartas tienen su parte positiva, incluso las positivas tienen su parte negativa. Es lo que decimos bien o mal aspectadas, ¿no? Entonces, la torre, digamos, bien aspectada, su parte positiva, es que después de la destrucción viene la renovación. Digamos que es una oportunidad para comenzar de nuevo, pero solo después de que todo eso derrumbe. O sea, hay que destruir para reconstruir. ¿Qué es realmente lo que está pasando aquí en Valencia? Se ha destruido todo, pero habrá que reconstruir. Y esperemos que se reconstruya con mucho más fuerte todo, todas las casas y todo. O sea, tardará tiempo, pero sí que es verdad que esperemos que sea mucho más fuerte. Se deberá hacer así, ¿no? Thanos a su manera también ve la destrucción como una forma de permitir la evolución. En su mente, su acto brutal es el primer paso para permitir que el universo crezca de una manera sostenible. De hecho, después del chasquido, se retira a una vida tranquila, convencido de que el caos ha sido reemplazado por el orden, lo que resuena con el mensaje de la torre de reconstrucción tras el colapso. O sea, luego se va a descansar.
después de destruir todo, ¿eh? El personaje. El caos interior. Vamos a ver el caos interior. En lecturas personales, la torre puede simbolizar un colapso interno emocional, donde las personas deben enfrentar las verdades que se han evitado o reprimido. En el caso de Thanos, aunque parezca impasible, su decisión de sacrificar a Gamora para obtener la piedra del alma revela un profundo conflicto interno. Digamos que tiene su parte, tiene su corazoncito este personaje. Él destruye no solo el universo, sino partes importantes de su propio ser, lo que refleja el dolor y el caos interno que la torre nos provoca, puede provocar en nosotros. Thanos destruye lo que ama y en ese acto también se destruye a sí mismo emocionalmente. Es muy dramático, ¿eh? Es como un culebrón también, ¿eh? Bueno, y aquí la torre y el guante del infinito. Si os fijáis en la diapositiva, veis que está luchando y lleva el guante, como os hemos dicho anteriormente, con las gemas. Eso es lo que le da la fuerza, ¿no? El poder destructor. Digamos que visualmente hay una conexión entre la imagen icónica de la torre y el uso del guantelete del infinito por parte de Thanos. En muchas representaciones de la Carta de la Torre vemos una torre siendo impactada por un rayo, no es la imagen que todos conocemos, la mayoría, ¿eh? En el Raider está esta imagen, ¿no? O una explosión causando la caída de esas figuras humanas que hemos visto anteriormente en la simbología al vacío. Esto se puede relacionar con el momento en que Thanos obtiene todo el poder del guantelete y con un solo chasquido provoca la caída de miles de millones de personas en el universo. En ese sentido, Thanos es la figura que empuña el poder del rayo que destruye la torre, causando la caída masiva de vidas y estructuras en el universo. Vamos, totalmente acorde con la carta de la torre, con la energía de la torre. Bueno, continuamos entonces con la ilusión de control. Un aspecto clave de la torre es que muchas veces representa la caída de una ilusión. La gente que vivía dentro de la torre pensaba que estaban a salvo, protegidos, pero el rayo que destruye la torre revela que esa sensación de seguridad era falsa. Thanos, en su búsqueda por obtener las gemas del infinito, destruye esa ilusión para los héroes y habitantes del universo. Creían que siempre habría una manera de detener el mal o corregir los errores, pero Thanos demuestra que su poder y determinación son inquebrantables. Este colapso de las expectativas refleja la lección de la torre. Nadie está verdaderamente a salvo cuando llega la destrucción necesaria. Continuamos con el orgullo y la caída. La torre en el tarot a menudo simboliza el colapso del orgullo o la arrogancia. En su historia, Thanos es un personaje que, aunque profundamente calculador y convencido de sus ideales, también exhibe una enorme cantidad de orgullo. Su creencia inquebrantable de que solo él tiene la razón y la fuerza para salvar, entre comillas, el universo, es una forma de arrogancia, similar a la torre que se eleva demasiado alto en las representaciones de la carta. Este exceso de confianza es que lo lleva a realizar el chasquido sin cuestionarse si existe otro camino. Sin embargo, al final de Avengers Endgame, este mismo orgullo es lo que lo lleva a su derrota cuando los Vengadores encuentran una forma de revertir su acto. La caída de Thanos refleja la caída que representa la torre, cuando las ilusiones de invulnerabilidad y control absoluto se desmoronan. Y por último, vamos a analizar el cambio de paradigma global. La torre no solo habla de la destrucción personal, sino de cambios a gran escala que afectan a comunidades enteras o incluso al mundo entero, como lo que ya ha mencionado Alex está pasando en España. En el caso de Thanos, su impacto no es local ni limitado a unos pocos, sino que afecta a todo el universo. El blip, ¿qué causa? Con su chasquido genera un cambio de paradigma que altera profundamente la forma en que los seres vivos experimentan la realidad.
La carta de la torre puede, en este sentido, reflejar no solo una crisis personal, sino un colapso global o universal que transforma completamente la estructura de la sociedad, tal como el chasquido de Thanos transforma el universo entero, provocando una reestructuración completa de los sistemas de poder, relaciones y supervivencia en todas las especies. En resumen, ya finalizando, Thanos encarna la energía de la torre a través de su capacidad para destruir el viejo orden y forzar al universo a enfrentar una realidad transformada. Su creencia en la destrucción como un medio para alcanzar el equilibrio cósmico y su impacto devastador en el universo refleja los temas fundamentales de esta carta del tarot. Ambos representan crisis que, aunque dolorosas y abruptas, son vistas como necesarias para un renacimiento posterior. Vamos ahora con los momentos torre de Thanos, presentes en las películas y en los cómics. Bueno, el primer momento que estamos viendo ahora mismo en las diapositivas es la destrucción de su planeta natal, Titán. En Avengers Infinity War, Thanos menciona que su planeta Titán se autodestruyó por la sobrepoblación y falta de recursos. La caída de Titán de su planeta es un momento torre para Thanos, ya que lo cambia profundamente y le impulsa a buscar una solución radical. Este colapso le marca con la creencia de que la única forma de restaurar el equilibrio universal es mediante la destrucción y el control. Digamos que el origen de esta idea que tiene este personaje de destruir el universo viene de su propia la destrucción de su propio planeta. El segundo momento es la obtención de la gema del alma y la pérdida de Gamora. En Infinity War, Thanos sacrifica a su hija adoptiva Gamora para obtener la gema del alma en Vormir. Este acto es devastador y representa un sacrificio muy doloroso y es para él una ruptura emocional, mostrando que incluso los lazos más fuertes pueden ser sacrificados en su visión. La muerte, aquí veis en la diapositiva a Gamora estirada, muerta, ¿vale? Personaje de los Vengadores, forzada por Thanos, es un claro colapso emocional, un evento que rompe con lo que él valora y redefine su misión. Aquí vamos a ver también el momento número 3, que es el famoso chasquido. Aquí lo vemos haciendo el chasquido con el guante y las gemas. El chasquido y sus consecuencias. Cuando Thanos chasquea los dedos al final de Infinity War, para eliminar a la mitad del universo se produce una torre para todo el universo. Es un cambio masivo. Es una destrucción que trastoca el orden de la vida, simbolizando el caos y la caída que la carta representa. La, entre comillas, victoria de Thanos en este punto, además, resulta en una soledad profunda para él y un vacío existencial al ver el coste de su misión. Digamos que luego se da cuenta de lo que ha hecho, digamos. Bien, bien, amigo. Bueno, otro de los momentos torres que podemos marcar en esta película es su retiro y muerte en lo que sería Endgame. Yo recomiendo que vean la película, gente, si Ay, sí. estoy spoileando. Sí. Ya está, ya. Ya sabéis todo, cómo acaba y todo, pero bueno, Es buenísimo. es muy buena, sí. Bien, otro de los momentos torres que podemos marcar en la película es su retiro, justamente como había mencionado Alex anteriormente, y su muerte en Endgame, ¿no? Él en... Bueno, no, vean la película, vean la película, vean. Mejor, no nos maten. Vean la película y Claro. luego ven la ponencia. Tras el chasquido, Thanos se retira a lo que sería una vida tranquila en un planeta desconocido, dejando atrás todo para vivir en paz. Él se va de ese lugar en el cual había generado todo este descontrol. Y sin embargo, cuando los Vengadores lo encuentran y lo confrontan, él destruye las gemas del infinito, asegurando que no se pueda revertir su acto. En este momento la torre se manifiesta al final de su propio arco, la misión que consumió su vida queda reducida a ruinas y Thanos mismo
enfrenta una muerte definitiva a manos de Thor, que lo tenemos ahí mirando a Thanos en esta diapositiva, lo cual pone un final abrupto a lo que sería su influencia. Otro de los puntos es el regreso, salía es el regreso de una versión pasada de Thanos en lo que es la batalla final, ¿sí? Eh, o sea, si bien Thanos muere, con el tema de la búsqueda de lo que serían las Jevas, todo, viajan en el tiempo, encuentran nuevamente a Thanos y bueno, vean la película, vean la película. Eh, Exacto, lo que sería el clímax de Endgame, una versión del pasado de Thanos se entera de la victoria futura de los Vengadores sobre él y este conocimiento revela su caída inevitable. Y la torre en este caso aparece en la confrontación final donde Thanos pelea hasta su destrucción, su ambición y su misión colapsan, enfrentando la resistencia total del universo que él intentó cambiar. Otro de los momentos es el ataque a Xandar para conseguir la gema del poder. Antes de los eventos de Infinity War, Thanos ataca a Xandar, el planeta que alberga la gema del poder, protegida por el cuerpo Nova. La destrucción de Xandar es un símbolo de cómo Thanos interrumpe en el orden establecido y lo desmorona en su misión de recolectar las gemas. Es un momento de colapso total para Xandar y un recordatorio de que Thanos ve la destrucción como una herramienta para lo que serían sus metas. exacto. Bien. La caída de Loki y la adquisición del tercer acto. Al comienzo de Infinity War, Thanos embosca la nave que transporta a los sobrevivientes de Asgard, asesina a varios de sus habitantes y somete a Thor y Loki. Al final, Loki intenta un último ataque, pero Thanos lo mata sin piedad. Para Thor, esto representa la pérdida final de su hermano y el colapso de las últimas esperanzas de su pueblo. Para Thanos, es otra muestra de su filosofía de que el fin justifica los medios, aunque implique el derrumbe de familias y la eliminación de figuras de poder. La invasión de Wakanda y el enfrentamiento con los Vengadores. La batalla de Wakanda representa un momento torre tanto para los Vengadores como para Thanos. Con el poder de casi todas las gemas, Thanos representa la resistencia de los héroes y desata el caos en Wakanda. Este colapso muestra el inmenso poder de Thanos y la vulnerabilidad de los Vengadores, marcando un punto de inflexión y demostrando que incluso las fuerzas unidas de la Tierra pueden fallar ante la destrucción inevitable que él representa. Y por último, el sacrificio final de Tony Stark y el colapso de los planes de Thanos. En Endgame, el sacrificio de Tony Stark para revertir los actos de Thanos y eliminar a su ejército representa un último momento de torre para el titán loco. Al ver cómo su gran plan y sus sueños de equilibrio se desmoronan ante su propio poder, Thanos observa el colapso de su misión, la pérdida de sus tropas y su aniquilación a manos de Tony reflejan cómo sus propios actos y ambiciones llevaron a su caída, un final devastador y un colapso total de su legado. Estos momentos refuerzan cómo Thanos, aunque poderoso, constantemente enfrenta la destrucción y caída, sea en sus manos o como resultado de su visión distorsionada del equilibrio, entre comillas. Espectacular todos estos momentos torre de Thanos, cómo estamos haciendo esta comparativa. Espero que haya quedado
mucho más claro para todos ustedes que vieron la película y que puedan relacionar estos momentos icónicos del, del cine, de esta gran película, porque de verdad que es muy emotiva, a mí me emocionó mucho. Y bueno, como ya estamos terminando, también me quiero despedir. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Alex. Fue una gran ponencia sin duda. Muchas gracias por la oportunidad y feliz de participar con ustedes en este segundo viaje del héroe. Los quiero mucho. Besos a todos. Amigo, quiero hacer un apunte A ver, porque me he dado cuenta de que me he equivocado en un dato que voy a rectificar ahora mismo, y es que Gamora, que es la hija adoptiva de Thanos, no es miembro de los Vengadores, es miembro de los Guardianes de la Galaxia, que me he equivocado diciéndolo. Ella es miembro de los Guardianes de la Galaxia. claro. Gamora, tenéis que ver la película, ¿vale? Pero ella es la hija adoptiva de Thanos, es la Ujú. última de su especie, ella tiene poderes que incluyen fuerza, agilidad sobrehumanas, tiene un factor como de curación activa, quiero recordar, como que cura, ¿verdad? Como que cura muy aceleradamente, cuando le hacen daño se cura muy rápido, pero no es de los Vengadores, ella es de los Guardianes de la Galaxia. Quería hacer ese apunte. Bien, excelente, amigo. Bueno, aclarado esto que nos tenía para aclarar nuestro querido amigo Bien. Alex, bueno, amigo, ¿qué te pareció? Llegamos al final. Llegamos al final de la película, los van a matar la gente que no haya visto la película. Pero bueno, os invitamos a que veáis la película y vais a entender mucho mejor también, pues Exacto. toda la ponencia, y vais a comprender también cuando vemos la película. A mí me pasó cuando las vi, que en cierta manera que sea un personaje destructivo, y me ha pasado lo mismo con la carta, con la torre, a medida de que como tarotista he ido trabajando con ella. Pero al principio es como que el primer impacto del personaje es como, wow, qué villano, qué personaje, pero hay momentos en los que empatizas Ujú. con sus sentimientos, su energía. Incluso puedes llegarlo a entender en algunos momentos. Lo mismo pasa con la torre. Es una carta que da miedo, pero a medida que va pasando el tiempo, ¿verdad que te ha pasado lo mismo a ti, amigo? A medida Sí, que pasa el amigo. tiempo, empiezas a entender la carta e incluso agradeces. Ha habido momentos torre, porque después de una torre siempre hay, como bien has dicho antes, un despertar espiritual. Y yo siempre digo que sin una torre no estaría aquí contigo ahora. Sin una torre que tuvo importante en mi vida. Yo creo que también muchas veces tenemos que vivir la energía de este arcano para poder construirnos a nosotros mismos. Mm. Exactamente. Como dijiste, si nosotros no hubiésemos tenido esta ruptura, este momento torre en nuestras vidas, creo Exacto. que ninguno de todos los que estamos formando parte de este proyecto hoy estaríamos acá. No te hubiese conocido a vos, Alex, a Solchu, Sí, al equipo Universo sí, Ignis, a la gente, a los compañeros, colegas. Y nada, sin extendernos tanto, queremos agradecer a todos exacto. por habernos acompañado, haber llegado hasta acá y ya podemos prender nuestras cámaras, amigos, ya no tenemos más nada para decir. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Alex, ¿cómo te encontramos? Me encontráis como Alex Berrocal, en prácticamente todas las redes sociales, en YouTube, en mi canal de YouTube, en TikTok, en Facebook, y me vais a encontrar ahí, como Alex Berrocal. También hay gente que me conoce como Alex Betarot, pero hice un momento torre, ¡plá! Ah, Destruí el, el nombre y ahora soy Alex Berrocal. Así bien. que ha sido un placer, realmente. Siempre es un placer trabajar contigo, amigo. Ay, Y amigo, con Marisol, que la amo, a Marisol la amo también. exacto. Lo mismo digo, amigo, es un placer trabajar con vos, el haberte conocido, el que sigamos colaborando, porque la vida nos sigue juntando, eso es lo mejor de todo. Ahora, bueno, Exacto. Sí, sí, vamos sí, sí, sí. vamos a seguir colaborando en otros eventos y eso es loquísimo. Y bueno, a mí me pueden encontrar también en redes sociales, en casi todas de la misma forma, Duraes Marce, Instagram, TikTok, Twitter, lo que sea, Duraes Marce, ahí me van a encontrar. Y bueno, nuestra querida Marisol Oyes, también la pueden encontrar a través de Instagram y TikTok como Sol, guión bajo tarot. Eh, no me acuerdo si lo dije en Instagram y en TikTok. Ahora sí, vamos a sacar la pantallita y nos vamos a despedir como se debe. Muchas gracias a todos, gracias amigo, gracias amiga. Y nada,
Tenemos una sorpresita que la vamos a estar presentando en vivo, ¿no, amigo? Exacto, exacto. Creo que os va a gustar. Creo que os va a Así gustar. que quédense, quédense. Nos vemos en... Gracias. Un beso para todos. Chao.